buenas noches, soy Gerardo Viloria, quien le da la bienvenida a este su programa en voz alta. Como todas las noches tenemos la gran oportunidad de recibir en nuestro programa a personalidades que puedan aportar algo realmente importante para nuestro teleauditorio. Y esta ocasión no es la excepción, al contrario, se enriquece esta noche. Tenemos con nosotros la grata presencia del maestro Ricardo Joya Cepeda. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación, con una maestría en Comunicación Institucional, pero fundamentalmente un hombre con una amplísima experiencia y un gran amigo a quien esta noche yo le doy nuestra más cordial bienvenida y nuestro más sincero reconocimiento por darse la oportunidad de venir a este programa para charlar en voz alta. Mi queridísimo Ricardo, aprecio muchísimo esta oportunidad de estar con nosotros esta noche en voz alta. Muchas gracias, Gerardo, buenas noches a todos. Te agradezco profundamente, primero, tu amistad y segundo, esas expresiones tan generosas que tienes conmigo. A Ernesto y a Rodolfo, muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí en voz alta. Son las mínimas que mereces, verdaderamente. Gracias, muchas gracias, amigo. Y obviamente, como siempre, tengo el privilegio de estar acompañado por mi muy querido amigo, el genio, don Rodolfo Camposeco Torres, genio en la informática, y por eso lo denomino como tal, porque lo es, sinceramente. Gracias, Rodolfo, por estar esta noche con nosotros una vez más. Gracias, Gerardo. Buenas noches, bienvenido, Gracias. Ricardo. Gracias, Rodolfo. Y como siempre, todas las noches tengo el privilegio de contar con mi muy querido amigo, maestro, hermano, don Ernesto Rodríguez González, profesor emérito de la Facultad de Derecho, con 44 años ininterrumpidos de cátedra en la Universidad Autónoma del Estado de México. Muchísimas gracias, como siempre, mi queridísimo Ernesto, por estar esta noche con nosotros. Te lo he mencionado, Gerardo, es un gran privilegio estar en voz alta, porque es un programa que ha crecido bastante y ahora es interesante porque hay una importancia muy interesante en cuanto a la información y los medios de comunicación, que pueden ser de informativos, de interpretativos y de opinión. Por eso es una buena perspectiva que se tiene en razón de Ricardo Joya Cepeda, que tiene un gran conocimiento sobre la materia. Gracias. Efectivamente, quiero referir a nuestro teleauditorio que Ricardo Joya Cepeda es un hombre que ha sido secretario de Vinculación, titular de Comunicación Social de la Universidad Autónoma del Estado de México, entre otras muchas cosas, asesor de la Secretaría de Educación mexiquense, ha sido delegado de la Secretaría de Educación Pública, ha sido también vocero con Ana Lilia Herrera Ansaldo cuando buscaba ser candidata del PRI al gobierno del Estado, encargado de la comunicación social de la campaña de hoy el gobernador Alfredo del Mazo. En fin, es muy amplio su currículum en materia ya de piso, de experiencia, de flor de piel, independientemente de la cátedra que él imparte tanto en el ámbito de la Facultad de Ciencias Políticas como en la Facultad de Derecho y en una serie de otras universidades, aparte de la OAM, en donde es invitado en forma permanente para charlar acerca del conocimiento que él posee y que es muy diáfano, muy claro, y además por eso hoy sin duda nos dará una gran luz en torno a lo que es la perspectiva electoral. Es decir, hemos ya estado en tiempos muy amplios de pre-campaña y campaña, y yo le preguntaría a nuestro muy querido amigo don Ricardo Joya Cepeda, ¿cómo visualiza él a justamente 30 días de la jornada electoral la perspectiva que puede darse en estos días? Muchas gracias, te lo agradezco, Gerardo, y además creo que es la pregunta que todo el mundo se está haciendo ahora, ¿no? El saber qué es lo que va a suceder, y creo que en este entorno un protagonista central, más allá de las propuestas, han sido las encuestas.
Y parecería que ahora las encuestas son las que definen las cosas. Cada día, cada tercer día, cada semana por lo menos, tenemos información sobre las encuestas que se realizan. Y me parece que dentro de este modelo de comunicación política se tendría que contar con más espacios como este, de En Voz Alta, donde entonces los candidatos, las candidatas, puedan sentarse a discutir con especialistas en diferentes áreas, con periodistas que conocen de temas, que investigan, ¿no? Así como Rodolfo, que se puso a investigar, a ver, Ricardo Joya, qué onda, quién es, etcétera. Así tendría que ser, pero para que ellos puedan argumentar con precisión y con profundidad, a ver, ¿por qué voy a instrumentar determinada propuesta? ¿Por qué decido esa y por qué no otra? Por ejemplo, uno de los temas que yo he visto y que a mí me parece que ha quedado un poco ausente ha sido el asunto educativo. Hubo una reunión, se empezó a acusar ahí, hubo algún foro, pero a profundidad yo no sé bien a bien cuál es la política que quieren instrumentar en materia educativa, salvo quizá José Antonio Meade, ¿no? Que ha referido que va a continuar con el nuevo modelo educativo que se instrumentó, a continuar la reforma educativa que se aplicó durante este sexenio, pero a mí me gustaría saber los otros por qué no, y por qué deciden una cosa por encima de otra. El tema de la salud, por ejemplo, el asunto de los jóvenes. Yo en lo particular, ahora que veía una propuesta donde señalaba que se podrían hacer deducibles las colegiaturas de universidades, pues yo en realidad pugnaría más porque se invierta más en las universidades públicas. Yo pugnaría más porque haya una inversión mucho más intensiva en ciencia y tecnología. El 1% que marca la ley, el 1% del Producto Interno Bruto que se invierta para ese sector, por ejemplo. Pues creo que sería importante saber en materia de salud cómo se va a resolver las carencias que tienen muchas comunidades en el país, donde quizá tienen una pequeña clínica pero no hay médicos, o donde hay una clínica pero no hay medicamento. O sea, ¿cómo se van a resolver esos temas? Y un formato como el que tenemos en un debate, en el que hay muy poquito tiempo para poder desarrollar una idea, pues no alcanza, no es suficiente. Y por otra parte, pues el asunto de los spots, ¿no? Los spots que se han generado, pues son como para echarse tierra, para ver quién es más malo que el otro, y no necesariamente es para profundizar en las propuestas. Y yo creo que eso ha provocado también ese fastidio que algunas personas me expresaban en la red social, y que decían, bueno, pues es que ya es mucho, pero no alcanzo a decidir todavía, ¿no? Sin embargo, bueno, pues las encuestas, que yo diría son el protagonista principal en este proceso electoral, pues han tomado una gran cantidad de espacio en los medios de comunicación, y no ha sido propiamente el conocer exactamente qué hay que resolver, cómo lo van a resolver, con quiénes y cuánto nos va a costar, ¿no? Efectivamente. Ha señalado algo muy interesante. Hay un número muy importante, no de indecisos, sino de gente que sí va a votar, pero de indefinidos, es decir, todavía no sabe por quién votaría. Sí, buena aclaración. Es un número, es un porcentaje alto, que no se puede de ninguna manera dejar a un lado. Es decir, como tú bien refieres, las encuestas como si fueran ya un oráculo, ¿sí? Que así será. Así será. Nos están refiriendo casi no más allá, es decir, quién será. Y como tú bien defines, ¿para qué entonces la votación? Pero en ese contexto también, a lo que yo refería hace un instante, no se toma este número de indefinidos. ¿Qué opinas al respecto? A mí me parece que ese dato que aportas es muy importante, porque finalmente esas personas que aún no deciden podrían cambiar en buena medida lo que ocurra. Y yo creo que por eso es que las encuestas ya no son tan creíbles, ¿no? Ya no te dan elementos, sí te dan una pista, te dan como... Lo comento yo con mis alumnos en la universidad, te dan una fotografía de un momento, de una circunstancia en particular, pero eso tampoco significa que así tenga que ocurrir, porque además, ustedes lo saben mejor, pero los estudios que se han hecho en materia de comunicación política, por ejemplo, indican que en otros años las emociones no se tomaban en cuenta, ¿no? Y entonces se decía, todo tiene que ser racional, yo tengo que analizar las variables, tengo que analizar los componentes de un problema y a partir de ahí decido.
Pero ahora ya se ha demostrado que no, la emoción también juega, ¿no? Kahneman en el libro Pensar rápido, pensar despacio lo acredita. El sistema 1, que es esta parte emocional, esta parte reactiva, esta parte inmediata. El sistema 2, que es más racional, que analiza con más tiempo, con mayor cuidado. Los dos juegan al mismo tiempo y así decidimos los seres humanos. Decidimos con esos dos sistemas, con la parte racional y con la parte emocional. Y aquí entra otro componente que es importante. Ustedes como especialistas la tendrán presente. Yo debo confesar que apenas conocí el contenido de esta encuesta que realizó el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. La encuesta sobre participación política, sobre percepción política, con motivo del aniversario de la Constitución que se publicó el año pasado, en 2017, por el centenario. Bueno, en esta encuesta, desde entonces, y muchas otras lo referían también, que ahí es donde creo que la encuesta sí funciona. Es decir, te permite pulsar el ánimo. En esa, lo que decía la gente cuando se le preguntaba, ¿crees que el país va por el rumbo correcto? Prácticamente 8 de cada 10 decían no. Cuando a la gente le decían cuál es el sentimiento que más prevalece en nuestro país, decían el enojo, decían la tristeza, la preocupación. Y en ese entorno tú tienes como estratega, me parece, que analizar esos elementos. Tú sí tendrías que utilizar el sistema 2, ¿no?, que dice Kahneman, analizarlo con cuidado, analizarlo con mucho detalle y entonces a partir de ahí delinear una estrategia. ¿Cuál era el ánimo? Pues el ánimo no estaba favorable, ¿no? Yo en alguna ocasión lo decía, y perdón por la expresión tan coloquial, pero el horno no estaba para bollos como para poder tomar algunas decisiones que eventualmente hicieran enojar más a la gente, que eventualmente provocaran pues esa sensación de desconsuelo, de pensar que ya no hay otra salida, porque en esos entornos es donde se dan con mayor facilidad estos modelos que algunos llaman populistas, ¿no? En el caso de Donald Trump, ustedes lo tienen claro, pues así ocurrió. ¿Qué hizo Donald Trump? La gente ya venía cansada en Estados Unidos sobre un modelo que habían establecido los demócratas, ¿no?, que a juicio de algunos era muy tecnócrata, que no satisfacía a una gran cantidad de los estadounidenses, y llega Donald Trump con un mensaje nacionalista, con un primero los Estados Unidos, con hay que recuperar lo que nosotros nos merecemos, y pues las encuestas no lo tenían previsto y los rebasa por la derecha y le gana a Hillary Clinton. Entonces, ese tipo de entornos, yo creo que las encuestas te ayudan para ir pulsando progresivamente cómo está el ambiente. Otro componente que también ayuda para medir lo que los especialistas denominan el humor social son esas encuestas, pero también las redes sociales. No podemos dejar de lado el papel que tienen ahora las redes sociales, pero yo en lo particular aclaro, creo que las redes sociales tampoco significan respaldo. O sea, algunas figuras públicas, para no encasillarlo solo a uno u otro, pero algunas figuras públicas creen que por tener muchos likes, por tener muchos seguidores, por tener muchos compartidos, ya van a tener apoyo, ¿no? Eso sería fabuloso, pero también ya se descubrió el asunto de Cambridge Analytica, pues demostró, ¿no?, y Rodolfo aquí le sabrá mejor, pues que puedes utilizar sistemas sofisticados que te permiten dirigir los contenidos hacia una u otra y a partir de ahí construir una percepción. Aquí el punto es, ¿qué es lo que percibimos? Porque la percepción es la información que recibimos por nuestros sentidos, procesamos en el cerebro, almacenamos en la memoria y eso nos provoca una respuesta. Por ejemplo, si yo en este momento tengo un grato encuentro con ustedes, es una charla, cuando eventualmente me digan, oye, ¿vas en voz alta? Ah, sí, como no, me gustó mucho, me la pasé muy bien en el programa, estuvo entretenido. O por el contrario, cuando tienes una experiencia que es negativa, eso se te queda almacenado. Oye, ¿qué te parece si vamos a tal lugar? No. Ahí no me gusta, porque no me la pasé muy bien. Ese tipo de elementos que quedan en el terreno de la percepción también juegan para la toma de las decisiones. Sin lugar a dudas. Rodolfo. Sí, en relación a lo que comentaba Richard,
el segundo debate tuvo de todo un poco de reality show, donde hay una cámara que está tomando a los contendientes, a los participantes, y de pronto el Bronco dice, dale un abrazo hermano, hermano, pero hay otra toma que no se vio, sino que posteriormente salió, donde realmente lo que hace AMLO es que le da la mano y listo, ¿no? Pero la percepción inicial fue eso. Y a partir de ahí salen los benditos memes, ¿no? Claro. Las caricaturas, que eso se nos da mucho aquí en México. Ahora, en relación a los spots, sí, de pronto una guitarrita, y eso que define, qué aporta el show, nada más, ¿no? O sea, ahí es lo criticable, y además invadidos. En relación a las encuestas, mira, hay dos periódicos, pero sobre todo uno. El periódico Reforma constantemente, casi a cada minuto, está mandando encuestas. Participan 1.500. Dices tú, 1.500, somos más de 100 millones. O sea, ¿qué porcentaje? El 0,001%. Eso no define nada. Y por otra parte, la hacen en la ciudad. El día de ayer, el periódico La Jornada, que surge con la famosa izquierda, famosa nada más izquierda, hace mención a que existe un empate técnico entre Meade y AMLO, según encuesta después del segundo debate. Ellos hablan, hacen relación a lo que comentabas ahorita, el cuestionamiento al sector de indeciso. Meade es el candidato con el que más afinidad tienen, 38%, seguido por Ricardo Anaya, quien sufre un retroceso de 2 puntos, 27%, siendo AMLO el candidato con el que menos se identifican, 8%. Publicado por de esos del periódico, y dice indefinidos, no indecisos, sino bueno, indefinidos. Ellos lo mencionan así, lo estoy leyendo, ¿no? El Pop Group señala esto y hace mención a que encontramos los siguientes resultados: López Obrador 33.1%, Meade 31.3%, Anaya 27 puntos. Destacan los siguientes puntos: Meade estaría posicionándose en el segundo lugar de las preferencias electorales y por primera vez supera el umbral de los 30 puntos porcentuales, lo que coloca en la misma banda de AMLO. Pero si ayer mismo apareció en Reforma que ya llegaba aquí cerca del 80%, no 50%, ¿de qué estamos hablando? Y de Mintowski no digo nada, porque su nombre lo dice, ¿no? Sí. ¿Querías decir algo? No, adelante. Yo quiero destacar, y es trascendente, que hay una gran importancia de la comunicación. Depende quién comunica y cómo lo comunica. Por eso hay diferentes géneros periodísticos. Pero hablando de géneros periodísticos, ahora ya hay otros medios de información, otros medios de dar opinión. Y en ese sentido, por eso cambian mucho las cosas. Se está tratando ahorita aquí en el país un proceso electoral. Y el proceso electoral inicia desde su preparación, todo hasta el día que es la jornada electoral. Entonces, todo ese proceso electoral, con las informaciones que dan, con las preguntas, con las encuestas, todo eso, pues ese es el proceso electoral. Pero lo más importante es la jornada electoral. ¿Por qué? Porque ahí los no indecisos, sino los que no saben qué, en ese momento van a decidir qué es lo que tienen que hacer y por quién van a votar. Ahorita digo que es importante la comunicación porque antes era el periódico, los libros, las revistas y otros medios en donde pocas personas tenían la oportunidad de informarse, de tener opiniones. Pero ahora tú lo mencionaste, el Twitter y los medios ahora que se utilizan, el Facebook, el Twitter, esto es, en lugar de orientar, desorienta a las personas. ¿Por qué? Porque hay un mayor número de personas que tienen teléfono y en el teléfono les llegan todos los twitters, pues todo tipo de lo técnico que se ha conocido ahora, y si no conocen otro medio están mal informados, están desorientados. En ese sentido me gustaría saber tu percepción en cuanto a la jornada electoral, porque las encuestas es una muestra muy pequeña, ya lo vimos, entonces eso no define nada. Esa visión que tú puedes, o perspectiva que tú puedes tener para la jornada electoral, ¿cómo crees que pueda suceder? Es una pregunta muy interesante. No sé si tenga la respuesta, pero me gustaría a lo mejor aportar algunos datos como para reflexionarle.
Yo en lo particular creo, y lo publiqué hace un par de semanas y desde hace casi un mes insisto con el tema, de que aun cuando las encuestas den algunos datos, no hay nada escrito. O sea, yo insisto en que no hay nada escrito y trato de explicar por qué. Ahorita ya arrancaron en el Estado de México y en otros estados ya arrancaron las campañas locales. Y nosotros sabemos que esos liderazgos locales, el día de la jornada electoral, son los que operan. Esos liderazgos locales, de los que tienen a su representante en la sección, a los que tienen a sus compadres, a los que tienen a los amigos, a los que pueden aglutinar ese liderazgo a nivel distrito, a nivel municipio, son los que creo yo que podrían darle la vuelta al resultado y que podrían entonces pues desmentir de alguna forma las encuestas. Entonces, yo creo que si bien estos estudios de opinión que se realizan, digo, merecen todo el respeto y bueno, tienen sus metodologías, pero a mí me parece que el día de la jornada electoral, el punto clave va a ser para aquella estructura que tenga la capacidad de movilizar. Yo ayer lo comentaba también, porque el dejarnos ir por estas percepciones que marcan las encuestas podría llevarnos a dos opciones. Una es, pues ya para qué voy a votar si ya perdimos. O la otra es, pues ya ganamos, ya para qué voy a votar, ¿no? Y cualquiera de las dos lo que puede hacer es inhibir el voto. Yo por eso creo que el modelo de comunicación política establecido en el país tendría que poner un poco más de mesura en eso. Tendría que, no sé si regular, porque alguien va a decir que voy contra la libertad de expresión, pero sí poner con un poco de mayor cuidado la difusión de tantas encuestas, porque también, digo, hay algunas que son hasta balines, ¿no? Algunas que son mentira expresamente, otras más que son simuladas, etcétera. Y entonces me parece que el día de la jornada electoral, el punto clave va a ser la estructura, uno. Y dos, a partir de la buena o mala campaña que hayan realizado también las candidatas y los candidatos en tierra. Yo revisaba otro estudio, ahorita la verdad no recuerdo el nombre, pero hacían un análisis de la proporción de eventos públicos que tenían los candidatos, por ejemplo, a la presidencia de la República. Y señalaban que Andrés Manuel traía una proporción de 93%. Que Ricardo Anaya traía algo así como el 80%. Que Margarita Zavala tuvo como el 30 y tantos, el corte era el 14 de mayo. Y que el Bronco traía como el 40 y tantos. Y José Antonio Meade traía como el 15% de eventos públicos. Ahí es donde te explicas por qué quizá no ha subido más en esa percepción. Y por eso yo creo que el punto de amarre para que eventualmente puedan obtener un mayor respaldo va a estar en lo local. Ahora sí que creo que en esta, a diferencia de otras, quienes traen la responsabilidad de hacer ganar, lo escribía yo, de abajo hacia arriba a los candidatos a la presidencia, va a estar en las campañas locales. Y por eso, insistiría yo, es fundamental que en esas estrategias de comunicación, y lo retomo un poco por lo que decías, Ernesto, sobre el uso de las redes sociales, ahora más que nunca se requiere un mejor periodismo. Ahora más que nunca, en este entorno donde te llega un meme, te llega una cadena, te llega un contenido ahí en Facebook que no sabes si es verdad, que muchos de ellos son mentira, que están manipulados, que hay, bueno, que hasta los rusos andan metidos, ¿no? Dicen algunos, etcétera. Bueno, en ese entorno es cuando más se requiere un buen periodismo, este periodismo de carne y hueso, y tú sabes a lo que me refiero, Gerardo. O sea, a mí me parece que los funcionarios públicos, los personajes públicos, ¿no? Los políticos, tendrían que estar más en contacto en este tipo de espacios. Sí. Tendrían que estar más de cerca con los periodistas, tendrían que estar más de cerca con los especialistas, con los opinadores. Pero la otra vez lo escribía, hasta hubo algunos reclamos, pero decía yo, qué curioso que la administración pública cada vez sea más privada. Así es. No, digo, yo me acuerdo cuando reporteaba en el 93, pues tenías acceso a los funcionarios de una manera relativamente sencilla. Te los encontrabas en algún lugar, ibas, los entrevistabas, no había problema. Y ahora me dicen los compañeros, pues parece que es cada vez más complicado, así ¿no? Es, así es. Casi es como pedir audiencia, los eventos son muy controlados. Y eso, creo yo, es lo que también está haciendo que se resquebraje la estructura tradicional de poder.
ese tipo de prácticas. Y creo que sí se tiene que recuperar la comunicación más cara a cara. Como dicen los japoneses, la comunicación a 4 ojos. ¿Por qué? Tus 2 ojos y mis 2 ojos estamos aquí de frente y somos los que establecemos la comunicación. Pero en esta inercia de que parece que ahora ya lo que nos llega por Twitter, por el Face, por el WhatsApp, ¿no? Por el Telegram, es la verdad, pues luego te vas con la finta, ¿no? Incluso apenas un amigo mandaba ahí una nota con esta ola de calor que está intensa. Decía, cuidado porque hay una ola de calor, no sé qué, y venía una nota de la BBC y lo mandó un amigo periodista, ¿no? Pero la nota era de 2012. Necesitamos revisar más las fuentes, necesitamos cuidar más de dónde obtenemos la información y filtrarlo, ¿no? Mi querísimo Ricardo, de verdad, desafortunadamente el tiempo es muy corto para una persona como la tuya, un experto como tu persona, que nos gustaría que este tiempo pudiera ser más amplio, pero desafortunadamente no lo es en este instante. Si tú me permites, estaremos en fecha próxima, antes de el día de la elección, si me das ese privilegio. Claro, gracias. Un jueves antes, que te lo reservemos para que antes del domingo charlemos en este tenor que tú conoces muy bien, que tienes una muy clara perspectiva y además con una no inclinación de carácter ideológico, sino con una total finura y visión de tu experiencia, tanto académica como a piel de experiencia propia y de formación en la que tú te has hecho. Nos permitas continuar con esta charla que hoy dejamos en este interludio, podríamos llamarle. Claro que sí, muchísimas gracias, al contrario, por la oportunidad. Sé lo valioso que es tener estos espacios, lo valoro mucho. Les agradezco, Ernesto, Rodolfo, mi querido Gerardo. Sí, ¿te comprometes con nosotros? Claro que sí, nos ponemos de acuerdo, te voy a decir por qué, y no quiero engañar, pero te voy a decir por qué. Porque posiblemente esa última semana precisamente una amiga que está contendiendo por un cargo fuera del Estado de México me pidió que pudiera acompañarle en la última semana. Muy bien. Entonces ahí bueno, pues, habrá que verle, pero nos ponemos si no, de acuerdo. Al retorno. Órale, pues. Del proceso. Yo encantado, muchas gracias. Muchísimas gracias por tu gentileza, mi queridísimo Ricardo. De muchas verdad, gracias, Gerardo. Un privilegio y placer charlar contigo. Igualmente para mí. Mi queridísimo Rodolfo, mil gracias como siempre. Gracias. Ernesto, muchas gracias como siempre también. Igualmente, buenas noches. Y una vez más, su amigo Gerardo Viloria les agradece a todos ustedes la oportunidad de habernos contactado, estar en su programa en voz alta. Que tengan la mejor de las noches y, por lo tanto, el mejor de los descansos. Gerardo Viloria así se los desea. Muchísimas gracias una vez más. Gracias. Gracias, Ernesto. Pues buenas noches. Gracias. Richard.